salud. Buen día tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Por una cultura de la salud. Un programa que estamos haciendo desde la sociedad civil, tratando de proporcionar a ustedes herramientas para poder llevar una mejor salud, una vida con mejor salud personal, familiar y comunitaria. Especialmente el día de hoy nuestro agradecimiento, pues es un día difícil que nos vean muchas personas, es el día que se celebra a nivel mundial la amistad. Yo soy de la idea de que la amistad se debe celebrar todos los días, pero este es un día diferente en que se hace mucha comercialización de lo que es la amistad. Muchas gracias por estarnos acompañando. El día de hoy vamos a abordar un tema también muy importante para todas las familias, es el tema de la adolescencia. Esa etapa de la vida en que se realizan muchos cambios a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de nuestras hormonas, a nivel de nuestro cuerpo interno y que está comprendido entre los 12 y 17 años de edad, entre los 12 y antes de los 18 años de edad. Todos nosotros quienes hemos tenido el gusto de ser padres y hemos tenido hijos adolescentes y hemos tenido hijos que han cruzado por esa etapa de la vida, nos damos cuenta de que es una etapa muy importante porque tiene unas características muy especiales que vamos a ir desarrollando en el transcurso del día de hoy. Yo también soy un convencido de que todas las etapas de la vida son importantes, pero también de que la adolescencia es una de las más importantes para el desarrollo de la vida posterior de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros hijos. Esta etapa de la vida pues trae consigo enormes variaciones físicas y emocionales. Todos los individuos somos diferentes. Ustedes pueden tener 1, 2 o 3 hijos adolescentes y todos son diferentes, todos tienen un punto de vista diferente, todos tienen un grupo de amigos diferentes, un entorno diferente. Entonces por eso esto hace que la armonía de la relación entre los padres, los hijos adolescentes con sus amigos, con sus maestros, pues sea diferente en cada uno de las personas que están en este grupo de edad. En la adolescencia se define muchas de las bases de lo que va a ser la personalidad del individuo, se construye la independencia y una cosa importante que se fortalece lo que es la autoafirmación. Ellos identifican quiénes son ellos, qué quieren hacer, hacia dónde van, pero necesitan del apoyo de nosotros como padres de familia, de sus hermanos que también deben de comprenderlos, que también pasaron por esa edad, que ya saben lo que es ser adolescentes, en esta etapa son idealistas. Ahorita lo que ha cambiado mucho es el hecho de cómo se divierten ahora los adolescentes y cómo nos divertíamos nosotros antes. Antes era más participación comunitaria, antes era más relación interpersonal con todos nuestros compañeros. Ahora los muchachos muchas veces se aíslan en los medios electrónicos, se aíslan en sus computadoras, en sus tabletas, en sus teléfonos celulares, hacen amistades pues virtuales que no conocen y que pueden ser nocivas para su desarrollo individual, y eso hace que esta etapa de la vida sea muy importante, más ahora que ya tenemos tantos distractores que antes pues no existían. Alguien nos decía que antes la adolescencia era más sana. Lo que pasa que la adolescencia siempre ha sido sana. Lo que hay que ir cuidando son los entornos en los cuales se están desarrollando estos muchachos, porque hay muchos problemas que en el transcurso del día de hoy vamos a estar revisando, que ustedes van a confirmar y afirmar lo que estamos nosotros diciendo. Ellos es cuando empiezan en esta etapa a construirse su mundo, su propio mundo, lo que ellos van a hacer en el futuro. Ellos empiezan a idealizar, empiezan a tener sus ideas de cómo van a desarrollarse, etcétera. Construyen amistades que pueden ser verdaderas o pueden construir amistades que pueden ser dañinas, porque es una etapa de muchos conflictos emocionales y es fácil que caigan en manos de gente que puede manipular su razonamiento, que puede manipular su mente. En el 2015, en el conteo intercensal, se habla de que existen aproximadamente 30
en el 2015 existían 30.6 millones de jóvenes entre los 12 y los 29 años de edad. De estos el 35.1, o que corresponde más o menos a 10.740.000, estaban entre los 12 y los 17 años de edad. La relación entre hombres y mujeres pues es un poquito más alta de mujeres, aproximadamente el 51% de mujeres y el 49% de hombres. En el caso de las mujeres es también una época muy especial porque empieza a desarrollarse su cuerpo, empiezan a notar cambios que las hacen ver más femeninas, empieza a haber cambios hormonales en su organismo, empieza su primera menstruación, su primer ciclo menstrual. Tienen que estar muy bien orientadas sobre este caso en particular porque es común todavía en el año 2018 que estamos en que lleguen a consulta jovencitas espantadas porque es su primera menstruación, a pesar de que en las escuelas y de que a pesar de que en sus casas pues les comentan, es un hecho demasiado importante y demasiado impactante para ellas, y eso hace que sea una etapa pues muy especial para poder abordar este tipo de temas. En el caso de los hombres pues empieza a haber también cambios en los cuales empiezan a hacerse más varoniles, empieza a salir su pelo en la cara, su pelo en el pecho, su vello en las piernas, en genitales, etcétera, y también requieren de mucha atención. Estos cambios pues son importantes que ellos sepan que van a suceder, que son naturales, que son normales y que no puede haber ningún problema. En este conteo intercensal que hubo en el 2015 y en otros estudios que hicieron sobre este particular, se encontró que el 62.3% de las mujeres iniciaron su vida sexual entre los 15 y los 29 años de edad, y más o menos el 50% no utilizó un método anticonceptivo en esa época, y pues se generaron muchos conflictos. Es una época en que si el adolescente no está orientado, pues pueden embarazarse las jovencitas. Es una época complicada porque todavía su cuerpo no es el cuerpo de un adulto, no está preparado para el embarazo, y se generan tanto conflictos para ella en lo individual como para su bebé, que puede manifestarse de muchas maneras. Si ustedes han tenido algún adolescente que se ha embarazado, pues ya ven todos los problemas que hay en este tipo de detalles. Al final de cuentas nace el bebé y es un niño, un bebé cuidado por otro niño, un adolescente, porque todavía no es un adulto, y eso nos genera conflicto. En muchas de las ocasiones los papás de estos bebés pues son adolescentes los dos, todavía pues están estudiando la secundaria, todavía no tienen un modus vivendi, todavía no pueden trabajar para buscar el sustento de su bebé, de su compañera o de su compañero, y esto pues genera muchos conflictos. En muchos casos los papás no los apoyan, los cuestionan, generan más conflicto, y esto va haciendo que se vaya haciendo una cadenita y un círculo vicioso pues muy importante para el desarrollo de la vida futura de estos adolescentes. El apoyo pues necesita el adolescente necesita el apoyo de la familia, necesita el apoyo de los maestros, necesita el apoyo de la sociedad, y necesita el apoyo integral de todo el personal de salud, que puede proporcionarle muchos consejos sobre este punto de vista en particular, específicamente de la salud. En la escuela se tocan muchos temas de salud, pero la capacidad del personal de salud es mayor para poder dilucidar todas las dudas que pueda tener el niño o el adolescente, en esta etapa de la vida. Aunque las pirámides poblacionales se están cambiando, antes la base de la pirámide eran los niños y los adolescentes, la más gruesa. Ahora la base de la pirámide es más angosta, hay más adultos mayores que niños y que adolescentes. Esto no deja a un lado el gran problema que puede presentarse en la adolescencia. Los adolescentes buscan establecer lazos de amistad, buscan establecer relaciones con más adolescentes, con personas adultas mayores, y en el caso de los servicios de salud necesitamos que estos de servicios de salud
sean amigables para los adolescentes. Que el personal de salud, que ya hemos hablado, que es multidisciplinario, está compuesto por el médico, la enfermera, el promotor social, el psicólogo, el odontólogo, el asistente, muchas personas deben ser amigables con los adolescentes. Es común también que en ocasiones los adolescentes les dé pena acudir con nosotros como profesionales de la salud, porque pues, los temas que nos quieren tratar, que pueden ser la anticoncepción, los anticonceptivos, pueden ser enfermedades de transmisión sexual, puede ser el embarazo, pueden ser muchas cosas, no tienen la suficiente confianza para acercarse con nosotros, y la idea es que el personal de salud sea más amigable con los adolescentes para que ellos puedan tener esa confianza y puedan tener una luz de lo que va a ser su salud como adolescentes y lo que puede ser su vida en el futuro. Yo también soy convencido de que la educación informal, la educación que les damos en casa, es la más importante. Por eso el día de hoy vamos a hablar un poquito a fondo de lo que es la adolescencia, la importancia que estos tienen, para que ustedes también tengan esas armas, que anoten los puntos claves que nuestro invitado les va a comentar y puedan apoyar a estos muchachos que merecen tener la mejor vida posible. Para hablar sobre este tema en particular, voy a tener el gusto de presentarles a nuestro invitado, el psicólogo Alexis Ortiz. Él estudió su licenciatura en la Universidad Vizcaya, aquí en la ciudad de Colima, y así de joven como está estudiando la maestría en Evaluación y Terapia Infantil en la Universidad Segesta de Guadalajara. El día de hoy, entonces, él va a abordar el tema de la adolescencia en México. Lo vamos a escuchar con mucho cuidado, lo vamos a escuchar con mucho gusto, vamos a hacer algunos comentarios entre los dos y al final vamos a cerrar con una serie de consejos para todos ustedes. Bienvenido, Alexis, esta es tu casa, estamos a tus órdenes. Doctor, muchas gracias, buenas noches. Vamos a comenzar por hablar sobre la adolescencia en México. Primero, antes de comenzar a hablar de la adolescencia, tenemos que identificar que dentro de la propia adolescencia hay un espacio para la pubertad. Esta pubertad es un proceso natural, como ya lo dijo usted, y es normal para todas las personas. No existe un periodo para decir exactamente en tal edad va a empezar a aparecer la pubertad. Pero, ¿cuál es la causa real del inicio de la pubertad? Todo comienza cuando en nuestro cerebro, a través de una glándula, que se llama la glándula pituitaria o hipófisis, produce y libera unas sustancias llamadas hormonas, las gonadotropinas, que son las hormonas que van a empezar a tener actividad directa con nuestros genitales. Una vez que estas hormonas empiecen a circular por nuestra sangre, van a tener la llegada, por así decirlo, de las primeras cambios en esta pubertad. Hay que señalar también que durante la pubertad es la etapa en donde vamos a tener muchos cambios. La etapa en donde genera más cambios, donde cambiamos más tanto de talla como de peso y a nivel físico, es durante la infancia, pero en la pubertad también se generan muchos cambios. Bien, las dificultades para encontrarse a sí mismo de los adolescentes se encuentran desde el inicio de la pubertad, precisamente en lo que ya señalaba el doctor Romero. Lo principal, la importancia principal durante la adolescencia no es encontrarse a sí mismos, sino es construir la identidad propia del adolescente, lo que lo va a producir y lo va a llevar a la adultez. Entonces, la adolescencia es precisamente ese cambio transitorio de la infancia para prepararnos y convertirnos en unos adultos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora sí, vamos a hablar de la adolescencia, y la adolescencia es un periodo de transición de crucial importancia, ya que aquí, durante la adolescencia, vamos a encontrar dificultades propias de cada uno de los adolescentes. No podemos pensar que todos los adolescentes, simplemente por llegar a determinada edad, van a actuar y pensar de la misma manera. Aquí el adolescente va a dejar de ver el mundo a través de los ojos de los padres, de los cuidadores, de los tutores, de los maestros, de todas las personas que han estado ahí cerca para aconsejarle, para guiarlo, para meter valores en él. Van a desaparecer. Ahora el adolescente va a empezar a ver el mundo desde su propia perspectiva, desde el constructo de su propia personalidad y a partir de su propia experiencia.
Esto tiene un papel clave en las experiencias del desarrollo. ¿Cuál es ese papel clave? ¿Qué va a influir para la toma de las decisiones de un adolescente? Primero, los valores que ya se le han insertado desde el estilo de crianza que hemos llevado. Es importante saber que existen distintos estilos de crianza parentales que nos van a definir en un futuro o podrían definir las características de la personalidad que pudiesen tener los jóvenes. Bien, los adolescentes se ven metidos dentro de la misma sociedad a diferentes complicaciones que los pueden llevar a asumir acciones de alto riesgo. Pero ¿cuáles son esas acciones de alto riesgo? Una de ellas es el comenzar a consumir bebidas alcohólicas. El alcoholismo me parece que es una de las problemáticas que más se está presentando en nuestro país, en México, y en nuestro contexto, en Colima, en nuestra comunidad. Es un problema que nos ha afectado mucho. Así como ya lo mencionaba el doctor Romero, han desaparecido y la sociedad ha estado modificando y se ha estado evolucionando, por así mencionarlo, hacia una nueva era de tecnología en donde hemos dejado de lado los valores que antes con tanta firmeza los íbamos arraizando a nosotros. Bien, ¿qué otras experiencias de alto riesgo tenemos? Antes de que nos digas de otras experiencias, Alexis, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Ok, regresamos en un momento. chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Gracias por continuar con nosotros. Antes de continuar con Alexis, ¿qué les ha parecido nuestro tema musical? Ya lo escucharon, ya lo identifican. Recuerden que se llama Apóstoles de Hoy, va dirigido a un médico jalisciense, el doctor Carlos Canseco. Se la hizo un compositor de San Pedro Tlaquepaque, de nombre Paco Padilla, y nos la grabó el grupo musical Canela, también de San Pedro
Tlaquepaque. El doctor Carlos Canseco es un médico mexicano reconocido a nivel internacional, él fue de las personas que impulsaron a nivel mundial las campañas de erradicación de la polio por medio del Club Rotario. Retomando lo que estaba comentando nuestro amigo Alexis, pues estaba hablando de la incidencia de las adicciones, estamos hablando de lo que es el alcoholismo en la adolescencia, y yo recuerdo en una de las últimas apariciones que ha tenido el Comisionado Nacional contra las Adicciones, nos daba a conocer los datos de que la edad de inicio de la ingesta de bebidas alcohólicas ha variado muchísimo en la población de nuestro país, y él estaba hablando de que ya los adolescentes entre los 11 y 12 años estaban iniciando la ingestión de bebidas alcohólicas. Esto pues debido a que hay muchos factores de riesgo alrededor del entorno donde ellos se desarrollan, y aparte del alcoholismo, pues ahorita vamos a ver otra serie de detalles que nos va a hacer el favor de comentarnos Alexis. Alexis, continuamos con tu intervención. Sí, ya hablamos sobre el alcoholismo y cómo se ven los jóvenes, cómo se ven presionados en ocasiones por mismos jóvenes para asumir estas acciones de riesgo. Ahora vamos a empezar a hablar sobre la drogadicción. La drogadicción me parece que es otro tema que ha impactado fuertemente en nuestro contexto, especialmente con las drogas duras, con las drogas creadas, con las drogas sintéticas. La adolescencia se ve afectada desde el comienzo en que una sustancia ajena al cuerpo entra de cualquiera de sus formas. ¿Por qué? Porque hay sustancias que están en el mercado y que realmente son muy baratas, que se pueden fabricar en casa, pero no saben y no estamos informados en realidad de todo el daño que nos va a hacer en nuestro cuerpo y que también nos van a producir secuelas a nivel mental. Es un desajuste no nada más en lo físico, sino también en lo mental, que nos va a desencadenar a problemas sociales. Es muy común estar en lugares abiertos y ver cómo están transitando ya jóvenes en condiciones, pues vaya, de tristeza en ocasiones. No conocemos el contexto de todos estos adolescentes, no sabemos cuál es la situación en la que ellos se fueron desarrollando, no sabemos cómo vivieron, cuál es su historia propia, cuáles son sus experiencias de vida, pero sí necesitamos tener más información para poder ofrecer a los jóvenes y para poder orientarlos. Otra acción de alto riesgo en la que los jóvenes se ven presionados es el contacto sexual. La sexualidad es un tema muy importante que me gustaría más adelante abrir nuevamente el espacio para retomar y hablar sobre la sexualidad en los jóvenes, porque nos puede llevar a muchas problemáticas, desde infecciones de transmisión sexual, como el virus de inmunodeficiencia humana, que podría ser letal, embarazos no deseados, situaciones de riesgo que los jóvenes los pueden ver como una diversión, pero gracias a la desinformación, en realidad toda la vida nos puede cambiar de un momento al otro, gracias a estas acciones que no medimos las consecuencias, ¿sí? La familia y la comunidad llevan un papel muy importante dentro del adolescente, ya que la familia va a ser el encargado desde un principio de meter los valores en las personas. La comunidad nos tendría que servir como un apoyo, un grupo colchón y un grupo, un equipo, por así decirlo, que nos ayude a proteger a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, y alejar todas aquellas situaciones, todas aquellas cosas, nuevas experiencias que nosotros sabemos que no nos van a llevar a nada bueno. Está por demás decir que ser marros, estar detrás del adolescente, estar diciéndole lo que no tiene que hacer, estar nada más reprendiéndole, no nos va a llevar a nada. ¿Qué es lo que sí nos podría llevar a generar un cambio en el pensamiento del adolescente? Bueno, empezar a hablar y a ofrecer la información sin tabús.
Me parece a mí que cuando hablamos sobre sexualidad, somos los primeros, nosotros los adultos, en relacionarlo de entrada con la genitalidad y pensar que al hablar de sexualidad es única y exclusivamente de genitalidad. Esto nos hace que nosotros mismos pues no tengamos una mente abierta y no podamos entender y empatizar con lo que el joven quiere. No podemos nosotros pedirle al joven que sea el que empatice con nosotros, porque está en una etapa psicológica en donde el egocentrismo está a todo lo que da. El joven cree que todo lo que él hace está bien, que nadie piensa mejor que él, que nadie es mejor que él, y sobre todo el pensamiento común es: a mí no me va a pasar. Entonces, ante este pensamiento se ve involucrado con más facilidad a asumir acciones de alto riesgo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿cuáles son los cambios físicos que se producirán durante la pubertad? Uno de los primeros cambios que se van a experimentar es el crecimiento. Primero, entendamos que para que nuestro cuerpo crezca, lo único que necesitamos es estar bien hidratados y bien alimentados, y que nuestros músculos van a crecer, los huesos se van a hacer más largos y por ende aumentaremos nuestra estatura. Esto se da desde el inicio de la vida hasta nuestros últimos días. El crecimiento se sigue dando, ¿sí? Tenemos que identificar nada más en esta etapa que no nada más se da el crecimiento en la altura, empiezan a incrementar y a crecer también algunas características sexuales secundarias. Por ejemplo, en el caso de los niños, pues la voz empieza a hacerse un poco ronca, empieza a aparecer vello facial, el vello púbico, y de por sí los jóvenes, los adolescentes, por el simple hecho de que ya definimos como la pubertad como un proceso netamente hormonal en donde van a sufrir muchos cambios, pues está sumergido en un botecito hormonal en donde todos los cambios le pueden parecer hasta los pueden llegar a asustar, de no estar preparados, no estar informados, de experimentarlos y no poderles darle una razón lógica, obvia. ¿Quiénes son los que tendrían que estar ahí para orientar y para acompañar? Bueno, en primera instancia, la familia tendría que llevar ese papel fundamental para acompañar en el desarrollo de estos jóvenes, y más cuando empiezan a desarrollarse estas características sexuales secundarias. Las mujeres, por ejemplo, las niñas, cuando ya están entrando en la pubertad, pues se empiezan a generar también cambios: el crecimiento de los senos, la aparición del vello púbico, y también experimentan la primer menstruación. Hablar de la primera menstruación, también hablaríamos de que el cuerpo está relativamente preparado para poder embarazarse en el caso de las mujeres. Y aquí sale un tema que a mí me hace mucho ruido cuando hablamos o cuando se toca, y es el de la madurez sexual. Yo me pregunto cuándo se alcanza una madurez sexual, o si con el simple hecho de que mi cuerpo en teoría esté preparado para poder llevar un embarazo porque ya tuve mi primera menstruación, ¿tendré en realidad la madurez sexual? A mí me parece que no. Me parece que un adolescente, por el simple hecho de que ya tenga sus eyaculaciones, de que ya haya experimentado su primera menstruación, no tiene una madurez sexual. Todavía no tiene definido qué es lo que quiere hacer de su vida. Todavía no ha creado una identidad. Está en ese proceso, sí, pero todavía no lo crea. Entonces, hablar y decir que en la adolescencia se alcanza una madurez sexual, a mí me parece algo ilógico. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, al tener la primera menstruación, no quiere decir, en el caso de las niñas, que ya esté completamente listo para ser madre. Las niñas en una edad en la pubertad están en alto riesgo en realidad si se embarazan, por el simple hecho de que su cuerpo no está lo suficientemente maduro por dentro y por fuera, está en esa transición para poder sobrellevar esto. Esto es nada más por fuera, por dentro, pero nos tendríamos que ir a lo que no se ve y a lo que no se puede tocar. Estamos hablando ya de aspectos netamente psicológicos. Hablar de sexualidad también conlleva una gran responsabilidad, en donde si hablamos que el joven, el adolescente, está creando una identidad,
pues no podemos hablar todavía de una responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que conlleva el acto sexual? Tendríamos que hablar de quizás embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual. ¿Qué conlleva? Bueno, más adelante ampliaremos un poquito más del tema sobre el embarazo de los adolescentes y seguiremos avanzando. La independencia. El joven, cuando empieza en la pubertad, cuando empiezan a generarse todos estos cambios que ya comentamos, que se generan a través de la liberación de hormonas, está en la búsqueda de una independencia. Pero vamos a hablar y vamos a ver lo que es de los dientes hacia afuera. Es decir, soy independiente, yo puedo tomar mis propias decisiones, sin embargo, dependo todavía de lo que mis padres puedan o no puedan hacer por mí. ¿En qué? En lo económico, en el apoyo moral, en el apoyo monetario. Entonces, en realidad estamos hablando de una independencia o de una creencia de una independencia. Me parece a mí que es parte del egocentrismo que se vive dentro de esta etapa. Bien, siguiente diapositiva. Bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿A qué se enfrentan los servicios de salud con los adolescentes? ¿Qué tendrían que tener en los servicios de salud para que la afluencia de los adolescentes en búsqueda de estas respuestas a las preguntas que ellos, a las respuestas a las preguntas que ellos mismos pueden tener, que generan con sus pares y que no encuentran una salida, que no encuentran una alternativa real, la tendríamos que encontrar en los servicios de salud, en donde primero tendría que haber una mayor atención a las necesidades reales de los adolescentes. ¿Cuáles son las necesidades que existen el día de hoy? Poder llevarles a todos los adolescentes, cualquiera que sea su contexto, poderles llevar la atención necesaria. Una atención de calidad que sea accesible, que sea aceptable, que sean equitativos, que sean apropiados para los adolescentes y además que sean eficaces. ¿A qué me refiero con una atención que sea accesible para el adolescente? Bueno, me ha tocado estar a mí en los servicios de salud, en donde los jóvenes son señalados, en donde se crean grupos de madres adolescentes y las madres adolescentes están de este lado y ahí ya llegan los expertos en la salud y pues por el simple hecho de tenerlos aparte, de tenerlos excluidos de las demás personas, me parece a mí que se podrían sentir señalados. Recordemos que están están viviendo dentro del egocentrismo, en donde nadie piensa diferente a mí y yo siempre tengo la razón. Señalarlos de esta forma me parece que puede alejarlos un poquito y no acercarse con tanta confianza a estos servicios. Aceptables me refiero al trato digno que se les tiene que dar, independientemente de cuál sea la situación que los haya traído a estos servicios de salud. Tendríamos que generar un trato aceptable, un trato digno, llámese drogadicción, llámese sexualidad, llámese cualquiera que sea el problema del adolescente, que pueda acercarse sin ningún problema, equitativo, que sea para hombres y para mujeres. No excluir a los padres jóvenes, adolescentes, cuando se tienen ya a la adolescente embarazada. No se embarazó sola, tenemos que ser inclusivos, tenemos que involucrar al padre. No podemos pensar que únicamente con darle la atención, con ofrecerle la atención, ofrecerle el taller, ofrecerle la charla, ofrecerle las herramientas a la mamá, al adolescente, ya va a ser suficiente. Tenemos que incluir también al padre del menor, sea cual sea el contexto en donde estén. Eficaces, vamos a verlo de la siguiente forma. Imaginemos lo siguiente: se acerca un menor, un joven de entre 14 y 15 años, se acerca a los servicios de salud para recibir orientación sexual. ¿Qué es lo primero que se recibe? ¿Qué es lo primero que puede recibir el adolescente, el joven, a ir a pedir orientación sexual con esta edad? De entrada, una cara de sorpresa de los servidores de salud. ¿Cómo tan joven?
tú siendo todavía un niño, vas a empezar con tu actividad sexual y nosotros buscamos, mira, no, es que está muy mal, todavía no estás listo, todavía no estás preparado. El joven en realidad no está acudiendo para nosotros, para que nosotros le demos su punto de vista. Él a lo que va es a ser orientado, a que se le dé una atención de calidad, no a que le demos nuestra opinión. Pensar que si nosotros le decimos va a estar, que está mal o que no lo tiene que hacer todavía, que se espere un poquito más, el joven va a entender y va a dejar de llevar una vida sexual activa, pues yo creo que es torearnos solos. En realidad lo que tendríamos que hacer pues es estar preparados para recibir a esa población con esas dudas y atender las necesidades real del joven, en vez de decirle no lo hagas porque lo va a terminar haciendo. No va por nuestra aceptación, no va a pedirnos permiso, va por una orientación. Hay que ofrecerle las alternativas que más se le adapten y más le puedan servir a este joven, a este adolescente, para evitar un embarazo no deseado o alguna infección de transmisión sexual. Claro que tendríamos que iniciar por una educación sexual desde la primaria. A mí me parece, incluso desde preescolares, empezar a meter materias de sexualidad. Vuelvo a comentar que hablar de sexualidad no necesariamente es hablar de genitalidad o de contactos sexuales. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Alexis sobre este interesante tema. chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Gracias por continuar con nosotros. Pues totalmente de acuerdo con Alexis, los servicios de salud debemos modificar esa atención a los adolescentes. Antes había muchas trabas, incluso normativas. El adolescente tenía que acudir acompañado de un adulto para poder entrar a consulta. Ya ahora se ha modificado este esquema, pero sí cuando el paciente llega con el médico o con el promotor, tiene que pasar una serie de filtros, y en esa serie de filtros es donde se hacen ese tipo de comentarios que muchas veces hacen que el adolescente se aleje del servicio de salud en lugar de que se integre. Se están haciendo
esfuerzos a niveles institucionales y a niveles particulares. Hay muchos grupos ya participando con adolescentes, muchos grupos que han palpado la importancia de la adolescencia de nuestro país y de nuestro estado. Entonces esto se ha estado modificando, sigue habiendo muchos detalles. Eso de que lleguen y lo cuestionen se sigue presentando, ya no es lo común, pero poco a poco con esta serie de esfuerzos como el que hacemos nosotros desde la sociedad civil y como el que harán o están haciendo las autoridades en las instituciones de salud, van a ir propiciando esos cambios que ya son necesarios. Continuamos con tu tema, Alexis. Sí, gracias. Me gustaría que pasáramos a la siguiente diapositiva, en donde hablaremos sobre la salud reproductiva del adolescente. ¿Hacia dónde tendría que ir este cuidado? Bien, de entrada, la prevención de embarazos no deseados y de otros riesgos relacionados con la salud sexual y reproductiva, entre ellos el VIH, que si bien el joven, el adolescente, no está informado, no tiene el acceso o simplemente no tiene, se ve incluido dentro de un contexto en donde se le incite a tomar acciones de alto riesgo, pues el adolescente, si no está informado precisamente, que es la función principal o tendría que ser la función principal del sector salud, informar, instruir tal cual y ofrecer las alternativas para prevenir precisamente embarazos no deseados que podrían desencadenar una serie de trabas, dependiendo del contexto, más adelantito también hablaremos un poquito de esto, en la vida del adolescente que en un futuro se va a volver adulto, y es en donde se generan estos círculos viciosos, por así decirlo, en donde se repiten patrones y se repiten patrones. No es algo que vaya a suceder siempre, estará en cada individuo romper precisamente con los patrones, pero sí es algo común ver cómo estos patrones se van repitiendo y repitiendo y repitiendo a través de las generaciones. ¿En qué va a consistir romperlos? Bueno, de entrada, acercándose a una buena orientación, y por una buena orientación me refiero a que sea orientado por un equipo multidisciplinario, no solamente el médico, no solamente el enfermero, no solamente el promotor, no solamente el psicólogo, no solamente la maestra, no solamente los padres de familia, sino todos en conjuntos tener la misma información para poder ofrecer las mismas respuestas a diferentes casos. Entonces, los sistemas de salud deben estar en condiciones de atender las necesidades especiales de los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva. ¿A qué me refiero también con las necesidades especiales? Aquí también tendríamos que hablar un poco de la diversidad sexual. No necesariamente tendríamos que hablar de un encuentro sexual mujer-hombre. También pues está la diversidad sexual, las parejas homosexuales que no están fuera no tendrían que estar fuera pues de esta planeación por parte de los servicios de salud, de ofrecer precisamente alternativas. Bueno, si de entrada ya hay prejuicio por parte de los colaboradores del sector salud para ofrecer información a adolescentes con una edad que podríamos considerar como no apropiada, pues ahora imaginemos qué significaría que llegara, hablando desde el prejuicio, que llegara una pareja de dos chavitas, de dos chavitos, pidiendo orientación sexual. Pues definitivamente me parece a mí que en la actualidad aún no estamos preparados como sociedad para poder enfrentar este tipo de situaciones. ¿Por qué digo que no estamos preparados para este tipo de situaciones? Porque nuestras expresiones, nuestras microexpresiones hablan por sí solas y no fallan. Entonces, si ya tenemos este tipo de reacciones con un adolescente, pues ahora imaginemos la dificultad que podrían encontrar estos adolescentes con una orientación sexual distinta para poder encontrar la información necesaria y especial para el contexto en el que están. Pasamos a la siguiente diapositiva, en donde hablaremos sobre el embarazo en la adolescencia.
es un tema que a mí me parece muy importante porque la tasa de natalidad se ha aumentado, se ha disparado aproximadamente en un 20% desde el 2000 desde el año 2000 a la actualidad, hablando del estado de Colima, en donde las adolescentes están saliendo embarazadas, se están embarazando la pareja de adolescentes, y es un tema pues que a mí me parece delicado. ¿Delicado en qué sentido? Pues el embarazo en la adolescencia tiene consecuencias que el propio adolescente, por situaciones que ya hemos comentado, por las que está atravesando, por el egocentrismo en donde él está viviendo, la independencia que él cree en la cual está viviendo, pues no le permite medir los riesgos. En ocasiones vamos a ver también adultos que no medimos los riesgos, que no encontramos todavía la identidad, pero las asumimos. Es decir, vamos a poner un ejemplo para hacer un contraste entre el adolescente y el adulto. Bien, por ejemplo, a la hora de conducir, el adulto puede decir: yo también me gusta manejar a alta velocidad, también en ocasiones no me pongo el cinturón, pero va a ser más frecuente que estas conductas se presenten en los adolescentes que en un adulto. Entonces, si los adolescentes ya sabemos que todavía no tienen, todavía no logran crear esa discriminación de información entre lo que sí tengo que hacer y entre lo que no tengo que hacer, porque me pudiese llevar a una consecuencia, pues tendría que estar ahí siempre el núcleo familiar apoyando, orientando, para no caer en estas consecuencias. Un embarazo en la adolescencia definitivamente trae consecuencias para la salud, para la madre. De entrada es un embarazo de alto riesgo para ambos, tanto para la mamá, tanto para el futuro bebé. Las consecuencias económicas y sociales me parece a mí que dependerán del contexto en donde se desenvuelva la adolescente. Es decir, seguramente una adolescente con un nivel socioeconómico medio alto no tendrá las mismas consecuencias económicas y sociales que una adolescente que se desarrolla y vive dentro de un contexto de pobreza, por ejemplo. Y es ahí precisamente en los contextos de pobreza en donde más se están viendo estas situaciones del embarazo en la adolescencia. ¿Qué sucede? Ahora sí vamos a hablar de este ciclo que es repetitivo. Un adolescente en una situación de pobreza, pues seguramente tiene poco acceso a la educación. ¿Por qué? No porque la educación no llegue a todos los contextos, sino porque en un ambiente de pobreza hay necesidades, hay prioridades, y una de las prioridades podría ser el llevar, el contribuir de manera económica, llevar dinero, conseguir apoyar a la familia de alguna forma u otra. Entonces no tiene acceso a la educación. La salud, pues tampoco no son los primeros en estar siempre ahí al pendiente de su salud y de su autocuidado, porque tienen otras prioridades para subsistir, para poder vivir y para pasar el día a día. Bueno, ahora imaginemos a esta adolescente, sale embarazada. Bien, difícilmente se va a reintegrar a la escuela, difícilmente va a llevar un seguimiento detallado de su embarazo, difícilmente va a tener el apoyo social dentro de la familia, y ese niño pues seguramente crecerá bajo esa serie de valores y bajo esas mismas exigencias que lo pudiesen llevar a lo mismo. Ya platicamos que está también en cada individuo romper con esos patrones, pero la estadística así lo marca, que en un contexto de pobreza este tipo de situaciones, como es el embarazo en la adolescencia, se repite y se repite y se repite, convirtiéndose en un ciclo. No es lo mismo en el contexto que ya comentábamos, con un nivel socioeconómico pues medio alto, en donde quizás la adolescente, la familia del adolescente tenga el recurso económico monetario para poder conseguir una niñera para el niño, mientras la adolescente se reincorpora a sus actividades en la escuela, en donde seguramente podría tener ese seguimiento a detalle. Si no lo puede conseguir por el sector público, en los núcleos de salud públicos, pues pudiesen acceder al sector privado. Esto pues seguramente ayudará a que el desarrollo y el seguimiento del embarazo del adolescente pues quizás sea un poquito menos
traumático, por así decirlo, para todo este núcleo, para toda la familia. No podemos hablar que solamente es algo que afecta o que tiene injerencia en la mamá de una niña. ¿Por qué? Porque es un adolescente jugando a final de cuentas a ser mamá. Nos falta todavía por madurar, nos falta todavía por obtener experiencias, por obtener habilidades para el cuidado de la salud, para mi propio cuidado, pues ni hablar ahora para el cuidado de alguien más que depende completamente de nosotros como padres. Sí. Muy bien, muy importante todo lo que nos ha comentado nuestro compañero psicólogo Alexis. Debemos recalcar algunos puntos que no se nos deben de olvidar como comunidad. El apoyo familiar es importantísimo. Nosotros como familias integramos nuestras comunidades, entonces si tenemos una familia bien informada, tenemos una familia bien integrada, vamos a tener comunidades más saludables, comunidades más capacitadas, más preparadas, que podamos hacer una mejor orientación a este grupo tan importante de edad, pues que va a ser definitivo para el desarrollo posterior de la vida de cada uno de estos adolescentes. Si el padre de familia normalmente es alcohólico, normalmente fuma, normalmente se droga, ya empezamos mal desde la niñez y llegamos a la adolescencia con ese patrón que ya comentaba Alexis, es un patrón pues inadecuado y que debemos nosotros como comunidad, como familia y los profesionales de la salud, los maestros, tratar de esos patrones erróneos irlos erradicando mediante la orientación, mediante la integración de la información adecuada a los adolescentes. Un punto muy en contra que tenemos ahora todos a nivel mundial son los medios electrónicos de información. Todo el mundo lee una cosa en el internet y la da por hecha, la da por buena, la da por un ejemplo, y quiero decirles pues que si no vemos las fuentes que están haciendo pública esa información, vamos a tener muchos problemas. Yo creo que entre el 80 y el 90% de la información que se maneja en los medios electrónicos no es precisa, no es exacta, tiene algún giro, tiene alguna tendencia, tiene alguna desviación, y si todos estamos haciendo caso a lo que viene por los medios electrónicos de comunicación, pues vamos a tener muchos problemas. Esto debemos estar conscientes de que los adolescentes pues están teniendo cambios hormonales, cambios físicos, cambios emocionales, cambios conductuales, y nuestro papel como familia, como padres, como médicos, como maestros, es hacer que esta etapa de la vida se vuelva positiva. Que hagamos a un lado todo lo negativo, que ya lo conocemos, que ya lo hemos visto, que ya lo hemos estudiado, que ya lo hemos vivido, para hacerles a ellos un campo mucho más positivo y que puedan desarrollar una vida productiva, una mejor vida para ellos, para toda su familia, y un futuro mucho más promisorio para nuestra comunidad y para nuestro país. Recuerden que somos parte de un esfuerzo que estamos tratando de integrar una nueva generación de mexicanos. Y en esa nueva generación de mexicanos queremos que manejemos muy bien toda esta información para que estos adolescentes, que son los adultos del mañana, pues vayan muy bien integrados, vayan muy bien informados. Nosotros seguiremos haciendo nuestro esfuerzo en el sector salud para que esto se vaya mejorando y que tengamos un adolescente bien atendido, bien integrado a su comunidad, bien integrado a sus servicios de salud. El respeto a los individuos se debe de dar desde la infancia hasta la edad adulta. Entonces debemos respetar al adolescente como adolescente. Recordemos que podemos tener 2 o 3 hijos adolescentes y los 3 son diferentes. Cada molde es diferente, ninguno es igual al otro. Somos individuos iguales, pero somos individuos diferentes. ¿Algún tip que nos quieras dar para cerrar nuestro programa de hoy, Alexis? Sí, hay algo que quiero compartir. Son 3 características que podríamos hablar que se presentan en la gran mayoría de los adolescentes, que es la independencia, el egocentrismo y la tendencia por
el estarse quejando, el estar debatiendo, pero estas tres características principales que pudiesen tener la mayoría de los adolescentes, también los podríamos utilizar como un espacio para generar habilidades para la vida del propio adolescente. Es decir, si yo como padre de familia sé que por el simple hecho de la etapa en donde está el adolescente, por esta etapa del desarrollo en la que se encuentra, le encanta estar discutiendo, le encanta estar debatiendo, bueno, aprovechemos que le gusta el debate, pero para favorecerlo desde un ambiente sano. Es decir, que aprenda a enseñarlo más bien a que exprese su punto de vista, que dé su opinión sin que llegue a una riña. ¿De qué le servirá esto en un futuro? Bueno, pues para expresarse y para poder solucionar los problemas que van a venir en un futuro, porque a final de cuentas la vida es una serie de decisiones que tenemos que estar tomando todos los días, decisión tras decisión tras decisión, y si el joven se acostumbra a debatir y a debatir de forma interna cuál es la mejor decisión que pudiese tomar sin llegar a una riña, pero sí compartiendo su punto de vista, me parece que pudiésemos estar aprovechando una debilidad, por así decirlo, que ocurre durante la adolescencia, un cambio que no nos agrada a los padres, que nos estén debatiendo, que nos estén contradiciendo, transformarlo en una fortaleza, pero sin llegar a la riña. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a evitar caer en la riña? Marcando las pautas para hablar de cada quien y marcar siempre los límites. ¿Que cuáles son los límites? Pues, de entrada, el respeto, la tolerancia y el permitir el uso de la voz cada quien, y pues creo que esto nos pudiese servir para generar competencias para la vida en el adolescente, aprovechando precisamente algo una característica que está ahí. Sí, muchas gracias, muy importante todo. Esto es parte importante de la salud del adolescente, de la salud de la comunidad. Recuerden que partimos de que la salud es responsabilidad de todos, entonces ir dando a conocer también esta información a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Alexis está en la mejor disposición de apoyarles en caso de que usted lo requieran. Alexis tiene su consultorio particular, si alguien está interesado nos puede solicitar por los medios electrónicos y les pasaremos sus datos. Él está trabajando con niños y adolescentes, tiene la ventaja de que es joven. A él los adolescentes le tienen mucha confianza, los niños le tienen mucha confianza y realmente está especializado sobre este tema en particular. Queremos agradecerte tu brillante participación. Él venía muy nervioso, ya vimos que se desenvolvió como todo un profesional que es. Esta es tu casa, esperemos que sea la primera de muchas que nos puedas acompañar y nos vemos en el siguiente programa de Por una Cultura de la Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Sigan buscando una nueva luz, sigan buscando la plenitud. Seres de fuego, Sigan, seres de paz y amor. apóstoles de hoy, sigan buscando la flor del corazón. Ángeles de la salud.